sucede en el momento exacto en que comprendes, con una claridad que corta como cristal, que aquella persona que ocupó cada rincón de tu pensamiento nunca, ni por un instante te amó de verdad? ¿Qué se rompe dentro de ti cuando finalmente aceptas que lo que llamabas amor era solamente el reflejo distorsionado de tu propia luz rebotando contra un espejo vacío? Conocer tu propia oscuridad es el mejor método para lidiar con las oscuridades de otras personas. Carl Jung. Pero, ¿y si el problema nunca fue que no te amaron lo suficiente, sino que simplemente no podían amarte en absoluto? Tal vez lo que tú interpretabas como amor era apenas una proyección, una sombra que el narcisista lanzó sobre ti para llenar el abismo de su propio vacío. Quizá toda esa devoción que sentías no era correspondencia sino un monólogo disfrazado de diálogo, y tú, sin saberlo, estabas enamorado de un fantasma que nunca existió más allá de tu propia necesidad de creer en él. Esta es la verdad más oscura y liberadora que Jung pudo haberte advertido, que hay personas que caminan por el mundo con una máscara tan perfecta que confunde su actuación con autenticidad, y que el dolor más profundo no viene del desamor, sino del despertar que te obliga a reconocer que nunca hubo nadie real del otro lado. ¿Te ha pasado esto? ¿Has sentido que dabas y dabas y dabas hasta quedar completamente vacío, mientras esa persona apenas te devolvía migajas envueltas en promesas doradas? ¿Reconoces ese patrón de confusión constante, donde cada vez que intentabas expresar tu dolor, de alguna manera terminabas siendo tú quien pedía perdón? Tal vez pasaste meses, incluso años, preguntándote qué estabas haciendo mal, porque no era suficiente, qué más podrías entregar para finalmente recibir ese amor que intuías posible pero que siempre se mantenía a milímetros de distancia. Te esforzabas más, te sacrificabas más, te hacías más pequeño para que ellos pudieran sentirse más grandes, y aún así, la calidez que buscabas nunca llegaba. Y lo peor no era la ausencia de amor, sino la presencia de algo que se parecía tanto a él que te mantenía enganchado. Esos momentos intermitentes de ternura falsa, esas palabras perfectamente calibradas que llegaban justo cuando estabas a punto de irte, esa mirada que por un segundo te hacía creer que sí había alguien ahí dentro que te veía, que te valoraba, que te necesitaba. Pero después venía el frío otra vez. El desprecio apenas disfrazado, la indiferencia cruel, la manipulación tan sutil que te hacía dudar de tu propia percepción de la realidad. Y tú te preguntabas si estabas exagerando, si eras demasiado sensible, si tal vez el problema era tu incapacidad para amar sin expectativas. Déjame decirte algo con total claridad, no estás roto. No estás exagerando. Y definitivamente no estás loco. Lo que estás experimentando es el despertar más doloroso pero más necesario de tu vida, ese momento en que finalmente comprendes que no puedes amar lo suficiente por dos personas, y que algunas almas simplemente no tienen la capacidad de reciprocidad que tú creíste universal. Carl Jung dedicó gran parte de su vida a estudiar lo que él llamaba la sombra y el proceso de individuación, ese viaje hacia la integración del yo completo. Él entendió que para amar auténticamente, un ser humano necesita primero haber desarrollado un sentido coherente de sí mismo, una identidad integrada que incluya tanto la luz como la oscuridad, tanto las virtudes como los defectos. El narcisista, en términos junguianos, es alguien que nunca completó este proceso de individuación. Su yo está fragmentado, construido no desde adentro sino desde afuera, basado completamente en reflejos externos y validación constante. No tienen un centro real, un núcleo auténtico desde el cual relacionarse contigo como ser humano completo. Jung explicaba que estas personas operan principalmente a través de lo que llamó proyección. Como no pueden ver ni aceptar sus propias heridas, su propio vacío, su propia oscuridad, proyectan todo eso hacia afuera. Te usan como pantalla sobre la cual proyectar lo que necesitan ver en ese momento: admiración, devoción, control, poder. Pero esto no comenzó contigo, ni con ellos en su edad adulta. Esto comenzó en una infancia donde el amor verdadero fue condicional o ausente, donde aprendieron que su valor dependía de su rendimiento, de su máscara, de su capacidad de manipular las emociones de otros para obtener lo que necesitaban. Aprendiste que mostrarse vulnerable era peligroso, que expresar necesidad era debilidad, que el amor era una transacción y no una conexión. Y sin darte cuenta, desarrollaron lo que Jung llamaría un falso yo tan convincente que incluso ellos mismos terminaron creyéndolo.
Construyeron una fachada de grandiosa perfección para ocultar un terror abismal a ser vistos tal como son, heridos, vacíos, desesperadamente asustados de su propia insignificancia. Aquí está la verdad que duele: una persona que no se ha encontrado a sí misma no puede encontrarte a ti. Alguien que no puede sentarse con su propia oscuridad no puede sostener la tuya. Un ser que no sabe amarse en su totalidad fragmentada jamás podrá amarte en la tuya. No es una cuestión de esfuerzo o intención, es una imposibilidad estructural, como pedirle a un ciego de nacimiento que describa el color azul. Llega un día, un momento específico, cuando algo dentro de ti se quiebra de una manera diferente. No es el dolor de siempre, ese dolor que conocías y al que te habías acostumbrado. Es algo más profundo, más definitivo. Es el sonido interno de una ilusión desmoronándose completamente. Tal vez fue una frase específica que dijeron, una mirada de desprecio imposible de malinterpretar, o simplemente la acumulación de 1000 pequeñas crueldades que finalmente superaron tu capacidad de negación. Pero en ese instante, ves con una claridad brutal lo que siempre estuvo ahí pero que te negabas a reconocer: nunca te amaron. Nunca podrían haberte amado. Porque lo que tú llamabas relación era en realidad un monólogo donde solo tu voz era real. Y ahora viene la parte más oscura, la que nadie te advirtió: algo en ti tiene que morir para que puedas seguir viviendo. Tiene que morir esa versión de ti que creía que amar más fuerte podía compensar la ausencia del amor del otro. Tiene que morir esa esperanza secreta de que algún día cambiarían, de que finalmente verían tu valor, de que todo ese sufrimiento tendría sentido cuando ellos despertaran y reconocieran lo que habían tenido contigo. Jung hablaba de esto como la noche oscura del alma, ese momento de muerte del ego donde todo lo que creías sobre ti mismo, sobre el amor, sobre el mundo, se desintegra. Y esto aterra porque significa soltar la fantasía, admitir que invertiste años de tu vida en alguien que nunca estuvo realmente presente, aceptar que fuiste cómplice de tu propio abandono al quedarte cuando cada señal gritaba que te fueras. Tienes que dejar morir la identidad de la persona que puede arreglar a otros con amor, del empático que todo lo comprende y perdona, de quien se sacrifica porque eso es amor verdadero. Todas esas narrativas hermosas que usaste para justificar tu permanencia en un lugar donde nunca fuiste nutrido tienen que convertirse en cenizas. Y duele. Duele como nada que hayas sentido antes, porque no es solo perder a esa persona, es perder la versión de ti mismo que construiste alrededor de esa relación. Es el luto de un amor que nunca existió y el luto de la persona que fuiste mientras creías en él. Pero aquí, en este vacío que parece interminable, algo extraordinario comienza a emerger. Desde las cenizas de quien fuiste, empieza a construirse alguien nuevo. Alguien que ya no necesita validación externa para saber su propio valor. Alguien que entiende que el amor real no duele así, que no confunde, que no te hace sentir pequeño. Empiezas a establecer límites que antes te parecían imposibles o egoístas. Dices que no sin culpa. Te retiras de conversaciones que no te nutren. Dejas de explicarte, de justificarte, de mendigar reconocimiento. Algo fundamental ha cambiado, ahora priorizas tu paz interior por encima de la aprobación de quien nunca pudo dártela. Ya no eres quien se queda esperando que alguien cambie, quien se disculpa por tener necesidades legítimas, quien se traiciona a sí mismo para mantener una conexión tóxica. Ahora eres quien elige el silencio sobre el drama, la soledad consciente sobre la compañía destructiva, la verdad incómoda sobre la ilusión reconfortante. Necesito contarte algo que rara vez admito. Hubo un tiempo en mi propia vida donde yo también creí que podía amar lo suficiente por dos personas. Creí que mi capacidad de ver la luz en alguien podía compensar su incapacidad de verla en sí mismos, y mucho menos en mí. Recuerdo perfectamente la noche en que finalmente me quebré, no de dolor sino de agotamiento total. Estaba mirando mi reflejo en el espejo y no reconocía a la persona que me devolvía la mirada. Me había vaciado tanto intentando llenar a alguien más que ya no quedaba nada de mí. Y en ese momento entendí lo que Jung intentaba decirnos, que no puedes sacrificarte hasta desaparecer y llamar a eso amor. Yo también tuve que atravesar esa muerte, ese duelo de la fantasía, esa aceptación brutal de que todo lo que había creído sobre esa relación era una proyección mía sobre un lienzo vacío. Y fue devastador.
Pero del otro lado de esa devastación encontré algo que nunca esperé, me encontré a mí mismo. Si esto te está pasando ahora, si estás en medio de ese despertar doloroso, quiero que sepas que no estás solo. Que lo que sientes es válido, que tu dolor no es exageración y que este proceso, por oscuro que parezca, es el camino hacia tu liberación. Comenta: yo me elijo si hoy decides que tu paz vale más que cualquier relación que te exija traicionarte a ti mismo para mantenerla. Si este video tocó algo profundo en ti, si te sentiste visto y comprendido, dale like y suscríbete a este canal. Necesitamos crear una comunidad donde estas verdades oscuras pero liberadoras puedan ser dichas sin miedo. En la descripción encontrarás una guía completa sobre cómo reconstruirte después de una relación narcisista, recursos que te ayudarán a navegar este proceso de transformación desde un lugar de comprensión profunda y compasión contigo mismo. Recuerda esto: el narcisista nunca te amó no porque tú fueras insuficiente, sino porque ellos son incapaces. Y esa verdad, por dolorosa que sea, te libera de la prisión de intentar ser suficiente para alguien que nunca podría reconocerte. El amor verdadero no te vacía. No te confunde. No te hace dudar de tu propia cordura. El amor verdadero te expande, te clarifica, te hace sentir más tú mismo, no menos. Y ahora que lo sabes, ahora que finalmente entiendes, tienes una decisión que solo tú puedes tomar: quedarte en la ilusión familiar o caminar hacia la verdad desconocida. Tú eliges.